Aquí va a tener una entradita para que metan el precio, las unidades, y aquí va a tener otra entrada. Luego, a lo mejor aquí el subtotal. A lo mejor aquí va a tener el IVA. Y acá va a tener el total. ¿Sale? Entonces, y aquí va a tener 3 botones. Uno que va a decir calcular. Otro que va a decir limpiar. Y otro que va a decir salir. ¿Sale? Tenemos una ventana así, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Simplemente vas a meter aquí un precio. Por ejemplo, voy a poner 120 de algo, ¿no? Cualquier cosa. A lo mejor compré un pastel que valió 120. Bueno, más bien este pastel vale 120, pero compré dos unidades. Entonces, cuando yo le dé aquí calcular, aquí me va a aparecer 240. Voy a poner en azul lo que ya aparece, ¿no? A lo mejor aquí ya me va a aparecer 240. Aquí en el IVA, no sé cuánto será de IVA, voy a considerar yo un 10% y 4. Entonces, 240 más 24, pues el total va a ser 264. ¿Vale? Ok. Digamos que necesitamos hacer un análisis de puntos de función para este ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Primero necesitamos analizar las funciones de datos. A ver, Leidali, dime a qué se refiere una función de datos, así muy general. ¿A qué se refiere? Pues vamos a ver si, pues vamos a sacar los datos, lo que vamos, por ejemplo, ahí lo que se va a guardar, si es ALI o AIE, si es de transacción, Exacto. Ahora dime, ¿qué es un ALI? Así con tus propias palabras. que es una base de datos local. Exactamente, una que está manejando mi aplicación, ¿verdad? Sí, Y un ALI, es de las entradas y consultas externas. es decir, otra forma en la que me lo puedes decir es una base de datos externa, ¿no? Ajá. Okay. Muy bien. Entonces, en este caso, esta función de datos que yo quiero ver si tengo funciones de datos, si me va a agregar puntos de función a este estudio que yo estoy haciendo. En este caso, yo aquí, si se fijan, no estoy guardando nada, absolutamente nada. ¿Por qué? El precio yo lo voy a poner aquí, ¿sale? Yo les estoy especificando que así es la aplicación, pues en este ejemplo. El precio yo lo estoy poniendo. Es de alguna manera una calculadora simplemente, ¿no? Calculadora, una calculadora. Yo pongo aquí el precio, ya que yo sepa dónde está el precio es asunto mío. A lo mejor el usuario tiene una lista y vea, se está llevando un pastel de chocolate, ¿cuánto vale? 120. Esto simplemente es una calculadora. Yo este valor se lo voy a poner 120, le voy a poner que se llevó 2 unidades, 2 pasteles, le voy a poner calcular y pum, va a aparecer todo esto.
Cuando yo le dé limpiar, se va a borrar todo. Y salir es para salir de esta pantalla, también con esta crucecita que está acá. ¿Sale? Entonces aquí, si se fijan, no estoy guardando absolutamente nada. ¿Sale? Como en este caso no tenemos una función de datos. ¿Sale? Esto de alguna manera no existe. Ahora, una función de transacción. ¿Cuáles pueden ser las funciones de transacción? Una consulta externa, una salida externa y una ¿qué? Y una entrada. Ok. Entonces, en este caso, yo no estoy haciendo de alguna manera uso de ningún archivo en mi base de datos, ni tampoco, digo, en mi aplicación, ni tampoco externo. ¿Qué es lo único que voy a contabilizar aquí entonces? ¿Qué es lo que voy a contabilizar? Pues lo puedo contabilizar de alguna manera como una, ¿qué podría ser? ¿Consulta externa? No, porque aquí estoy haciendo cálculos. Puede ser una salida externa, ¿ok? Y entonces nomás voy a contar, de alguna manera, cuántos necesito saber esta salida externa, de qué complejidad es. ¿Qué complejidad es? ¿Vale? Ahora, ¿cómo voy a saber la complejidad? Si nosotros vemos la tabla, estamos bien, si vemos la tabla de las funciones de transacción, tenemos que tomar en cuenta los DET y los FTL. ¿Sale? En este caso, ¿cuántos DET vamos a tener, Hassan? A ver, permítanme, ¿eh? Que aquí está aquí mi perro y no se quiere ir. Listo. ¿Cuántos DET vamos a tener? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, este botón 6, 7, 8. Este no lo cuento porque es lo mismo que este. ¿Sale? De alguna manera está repetido aquí el 8. Entonces tengo 8 DET. ¿Cuántos FTL tengo? Ninguno. No estoy usando ningún FTR. ¿Qué es un FTR? Un archivo referenciado. Yo no estoy referenciando nada. Simplemente tengo aquí, estoy realizando cálculos. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta esto, si ustedes ven la tabla, ¿cuántos serán? A ver, déjame ver la tabla. Déjame abrir la tabla. Enlace. Cuarto cuatrimestre, estándares. Aquí está. Aquí está. Ok, la tabla dice cuando es una salida externa, la primera columna dice, ¿quieren que se las comparta o ahí la tienen ustedes? ¿Ahí la tienen ustedes o quieren que la comparta? Las tablas. ¿Están ahí?
¿Están ahí? Sí, aquí estamos, profe. Ok, ya. Bueno, Yo a ya ver, ahí ya estoy, se ve la tabla. ya estoy grabando yo la conferencia. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. Entonces, de alguna manera, aquí dice salida externa, ok, pero vamos a tomar en cuenta que tenemos menos de 6 det. ¿Tenemos menos de 6? No, tenemos más, tenemos 8. De 6 a 19, sí, ok, entonces es la segunda columna. Ahora, ¿tenemos menos de 2 red, de 2 FTR? Sí, sí tenemos menos de 2 FTR. Ah, ok, entonces es complejidad. Baja. Usó la segunda columna, la primera fila, y es de complejidad baja. Entonces, cuando yo haga mi tabla, solamente voy a tener una consulta, digo, una salida externa que me está dando, ¿cuánto? A ver, vamos a ver cuánto me está dando esta salida externa. Una salida externa de complejidad baja. Según la tabla que está más abajito, aquí dice salida externa de complejidad baja, 4 puntos por función. Ahí en este caso serían solo 4 puntos por función, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí en este caso no guardamos nada, no utilizamos nada en algún archivo, en alguna base de datos, ¿sale? No usamos ningún archivo lógico, ni ningún archivo referenciado. Al final de cuentas hablamos de lo mismo. Un archivo referenciado es un FTR, es decir, utilizamos algún archivo ALI para extraer información o algún archivo AIE, ¿sale? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quieren tomarle? Ah, bueno, lo están grabando de todas maneras. Voy a hacer la tabla para que quede también ahí en el video. La tabla quedaría así, función. Permítame. Ok. Función, tipo, det, red, FTR, complejidad. Y al final, los puntos de función. Entonces, ¿cuál es la función? Calcular. Por ejemplo, este nombre yo se lo puse, ¿no? ¿Qué tipo? Salida externa. ¿Cuántos det? Digamos que eran 8. De estos, ¿cuántos red o cuántos FTR? Dependiendo, ¿cuál para? A ver, alguien dígame, ¿los red para qué son? Los red. Cuando hablamos de red, ¿qué tipo de función es? ¿De datos o de transacción? Cuando son red. Son De de datos, y datos. son los De datos, ¿verdad? Ujú. Cuando, los de subgrupos. ajá, estos son para datos, cuando son subgrupos, y estas son archivos relacionados para cuando son de transacción. Estos los vamos a tener cuando en la función nosotros estemos accesando a una base de datos o a un archivo. Este es cuando tenemos subgrupos, ¿sale? En una base de datos o en un archivo. En este caso tenemos 0, complejidad baja, y tenemos 4 puntos de función, por 4 puntos de función. Este ejemplo así quedaría. ¿Sale? Aunque en el trabajo que yo les voy a dejar, va a haber, en ese sí vamos a guardar cosas. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. Pero lo voy a ver ahora por persona.
¿Sale? Les voy a preguntar a cada uno para que vaya quedando, es la única forma en la que se les va quedando.